Empezaremos con una pregunta que algunos de ustedes se habrán planteado durante estos últimos años. ¿Podríamos vivir sin bancos? ¿Por qué la mayoría de la gente confía sus ingresos a las entidades bancarias? Las respuestas en unos instantes. Ay, 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 el dinero, cuántos dolores de cabeza, ¿verdad? De un tiempo a esta parte no pasan un día en que no se hable de los bancos. Tienen un papel más que relevante en la macroeconomía y su intervención en la economía doméstica condiciona la vida diaria de todos los ciudadanos. Quien tiene un sueldo suele cobrarlo, ¿verdad?, a través del banco, y no es extraño que los pagos de más cuantía se hagan a través de transferencia. Hay quien periódicamente visita su oficina bancaria y hay quien solo opera desde la web o el smartphone, pero todos están atentos a los bancos, todos estamos atentos. Es rarísimo conocer a alguien que no sea cliente de alguna entidad bancaria. Que si una joya, que si unos zapatos, quizá algo de ropa. También unos turrones para la cena navideña. En una mano las bolsas de los regalos para la familia y en la otra la tarjeta de crédito. En esta época del año las compras son un caos y pueden dejar en números rojos el saldo de la cuenta corriente. La tarjeta es casi más imprescindible que el carné de identidad. Si lo que necesitamos es dinero en efectivo, los cajeros automáticos siempre están ahí. Nos han sacado de un apuro más de una vez, para tener cambio para el autobús, por ejemplo. Pero también nos pueden sacar de quicio el día que no funcionan. ¿Quién nos sueña con tener en la cuenta corriente suficiente dinero como para despreocuparnos de lo que ocurre en el banco? La realidad es otra. El banco se entera de todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Si encendemos la calefacción, si ponemos la secadora en marcha, si lavamos los platos. ¿Hay alguna gran compañía de servicios que todavía admita el pago de los recibos en ventanilla? Que los abuelos abrieran una cuenta de ahorro a los nietos era un regalo. Ahora es una obligación que los jóvenes tengan un número de cuenta. De hecho, el carnet de estudiante universitario, por ejemplo, está vinculado a una entidad bancaria. Y es que desde que somos niños hasta la vejez, para cobrar la pensión, los bancos, para bien o para mal, forman parte de nuestras vidas. Desde luego, pues bien, en nuestro primer coloquio de hoy nos preguntamos si podemos vivir sin bancos, y para debatirlo nos acompañan en la mesa de Para Todos Lados Juan José Toribio, es asesor técnico de la Asociación Española de Banca, una asociación que reúne a la práctica totalidad de los bancos nacionales o extranjeros que operan en nuestro país, España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, saludamos también a Vicenta Jorge, de Abogados Autorresponsables. Bienvenida. Buenas tardes. Y por último saludamos también a Montse Andrés, delegada en Cataluña de Ausbank, Asociación de Usuarios de Bancos. Bienvenida también. Gracias. Bueno, pues mi primera cuestión es bien sencilla. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? De confiar en las entidades para garantizar la seguridad de nuestros ahorros hasta depender prácticamente para cobrar un salario, para pagar todos los gastos domésticos y demás. Es una larga historia. Es una larga historia que ha empezado hace varios años ya, cuando los bancos empezaron a formar parte importantísima en nuestra vida. Creo que no me extenderé demasiado en decir muchas cosas que hay que decir sobre eso, pero llegó un momento cuando el boom inmobiliario que empezaron a entrar en nuestra vida irremediablemente, y bueno, también en la forma de vida que llevamos, pues hace que como hemos estado viendo en el vídeo, que sea casi imprescindible. Ya no hay vuelta atrás, Monse. Claro, vivimos en una sociedad, hablamos muchas veces de excesivamente bancarizada, pero ello es así porque, por un lado, se decía también en el vídeo de forma muy acertada, hay un control muy excesivo porque al final todo lo que hacemos queda registrado en una cuenta corriente, queda registrado en los recibos, a qué colegio llevo los niños, si voy al gimnasio, si no, a qué bar me tomo el menú del mediodía, si pago con tarjeta. Es decir, hay una información impresionante, pero también es verdad que, por otro lado, facilita mucho las cosas el tener los recibos domiciliados. Por ejemplo, si tuviéramos que ir a la compañía de gas, de luz, de telefonía, al colegio y pagar todo en ventanilla, realmente necesitaríamos un tiempo que quizá no disponemos, ¿no? Por otro lado, también a las empresas proveedoras de servicios les ahorra muchos quebradores de cabeza tener domiciliado ese cobro, ¿no? Si tuvieran que tener una persona en ventanilla que gestionar todos esos pagos y demás, pues bueno, supongo que todo
este cúmulo de cosas han hecho que estemos donde estamos. José. Claro, porque todos estos son servicios que la banca presta y que damos por sentado ya, hemos casi nacido con ellos, aunque la verdad es que yo creo que hay entre los que nos están escuchando ahora bastantes personas, seguro, que todavía recuerdan cuando había que ir a pagar la luz a la compañía de la luz y cuando a uno le pagaban el sueldo pasando el director de personal con unos sobres y uno se llevaba el dinero a casa en billetes. Hoy esto ya no es así y esto ha cambiado radicalmente. Mire, el dinero que existe en Europa, en la eurozona, lo que el Banco Central Europeo llama liquidez, M3, dicen ellos, perdona el tecnicismo, ¿no? Eso son un 7% es efectivo, es decir, billetes y monedas, y un 93% depósitos bancarios, movilizables a través de transacciones electrónicas en sus diversas modalidades. De manera que, efectivamente, el 93% de nuestra liquidez es bancaria. ¿Podríamos vivir hoy sin bancos? Pues eso es como preguntar si podríamos hoy vivir sin calefacción, o sin teléfono móvil, si podríamos vivir sin carnet de conducir, o si podríamos vivir sin viajar en avión. Podríamos, pero evidentemente los servicios bancarios forman parte del progreso de la humanidad, que en los últimos años, como yo creo que decía muy bien Vicenta, se ha acelerado, sí. Para mí hay dos matizaciones. Una, que verdaderamente sea libre. Lo que resulta incómodo es que obligatoriamente tengas que hacer todo este tipo de cosas y tengas que sentirte controlado, quieras o no quieras, te guste o no te guste. Eso es una de las cosas que me parece que tendría que haber libertad para que el que quiera lo hiciera verdaderamente de la forma que resulta más cómodo y la gente que no le resulta tan cómodo que no lo hiciera de esa manera. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, se puede vivir sin bancos de alguna manera en determinadas cosas. Más que vivir sin bancos, se puede vivir sin créditos y se puede vivir, sobre todo, sin tanta dependencia de los bancos como la que hemos tenido en los últimos tiempos. Yo empecé a ejercer hace 35 años, se compraba uno un piso, se iba de vacaciones, hacíamos absolutamente todo, tanto a nivel económico como social, sin depender de un banco, y no pasaba nada. Lo que pasa es que la sociedad ha ido cambiando, hemos ido perdiendo mucho la confianza entre nosotros. Pero antes había que esperar a tener ese efectivo para poder irte de vacaciones. Ahora parece que se piden préstamos y créditos para También hacerlo. la familia te ayudaba, la vida era mucho más solidaria, era mucho más cercana, era muy diferente. A mí me parece que hay una parte buena que tenía aquel sistema que no lo tiene el de ahora. Ahora estamos mucho más controlados, cada uno somos mucho más independientes, somos más en nuestro círculo y nos olvidamos de lo que hay alrededor. Eso es una pena. Es verdad, pero también la vida era menos dinámica de lo que es ahora, también la vida era menos grata, yo creo que lo que es ahora era más dura. Uno se podía comprar un piso pagando en efectivo si se lo dejaban sus padres, pero se compraban muchos menos pisos. Y había gente que vivía con derecho a cocina, se decía entonces todavía, ¿no? Juanjo, pero uno esto se es podía mejor ir de o peor. vacaciones, uno se podía ir de vacaciones, pero no se iba. Y si se iba al pueblo de al lado. Hoy solo ves los aviones que salen de España, los cruceros que se hacen. Todo eso forma parte de la vida ordinaria. Y del pasado. Y a mí me parece que la banca lo ha facilitado. Decía Vicenta que es verdad que sería bueno no sentirse obligado, pero la banca yo creo no obliga a nadie. Pero, por ejemplo, la banca José, no. en este caso, volviendo al presente, al día, al hoy por hoy, ¿podemos llegar al banco y decir que nuestro sueldo nos lo paguen en efectivo? ¿Es viable? ¿Se puede hacer? Sí, ¿Tenemos derecho? sí. Claro. Pero al banco Lo que no. pasa- Lo que pasa es que hay que decírselo a la empresa que a la nos paga el empresa. sueldo. El problema es que seguramente no tendremos acceso al crédito si no tenemos una cuenta corriente abierta, si no tenemos una serie de vinculaciones como la domiciliación de la nómina, por ejemplo, como la domiciliación de determinados servicios básicos. Bueno, tampoco tenemos acceso al crédito en Bueno, este momento. si hubiera sí. esa opción, ¿no? Pero es decir, realmente no se deja la libertad, les está diciendo, no se prohíbe a nadie que vaya por libre y que no lo tenga domiciliado, pero en la práctica es muy A ver, difícil. sí que se prohíbe. Incluso- En la práctica sí que se Claro, prohíbe. porque además incluso han habido empresas de telefonía que han intentado poner una especie de comisión a aquellos clientes que querían pagar en metálico. Es decir, oiga, pero si yo vengo a pagarle la factura de lo que le debo, ¿cómo me va a cobrar 3 euros por esa gestión? Exacto. Bueno, se ha eliminado, ¿no? Porque estás afortunadamente. incurriendo, Pero claro, incurriendo en un coste para ellos. Si lo pagas por banco, ellos no tienen ese coste, la transacción es automática, es electrónica. Si pagas allí, pues seguramente incurres en un coste para ello. Pero es un tema de la empresa de No, telefonía, ¿qué coste? que no del ¿Qué banco. coste pero el tiene? coste, ¿es un Telefonía. coste que usted venga y me pague? Hombre, pues ojalá todo el mundo Es un cumpliera coste- sus obligaciones, es un coste ¿no? de gestión. la manera que fuera. No, es un coste de Bueno, gestión. pero no el hay que proveedor tiene que gestionar aquella gestionarlo, entrada, claro. gestionar aquella entrada de dinero. Pero en fin, insisto, ese es un problema de la compañía de teléfonos, no del banco. A la hora de la verdad, yo creo que realmente es obligatorio. Es decir, que sí que el trabajador Absolutamente. tiene derecho de poder
cobrar su nómina en efectivo, que podemos pagar los suministros, no todos, porque hay compañías que tienen establecido que es por banco y si no, no se puede. O pero claro, si decidiéramos los usuarios ir a pagar en ventanilla... No, en algunos sitios no nos dejan. O sea, en teoría yo entiendo que por ley tendría que ser que pudiéramos elegir, que es lo que decía antes. Para mí lo importante es que no podamos elegir, que no nos den opción. Eso sí que está mal. Pero yo vuelvo a insistir, no es el banco el que está obligando a nada de eso, ¿no? Simplemente yo me pregunto si éramos esa libertad, que yo creo que existe esa libertad teórica, por lo menos, aunque cobran teórica. No se cobran, no. Pero ¿cuánta gente lo pediría? Pues si es que probablemente la inmensa mayoría de la gente está muy cómoda con los servicios bancarios, que insisto, como decía desde el principio, es que dan por sentados, los damos por sentados. Hablamos antes del crédito. Vamos a ver, dar crédito quiere decir en castellano dar confianza. Doy crédito a alguien, tengo confianza en él. Para confiar en alguien tengo que conocerle. Y la forma de conocerle que tiene el banco, pues naturalmente conoce más a aquellas personas que tienen allí una cuenta y que tienen información sobre ellas. Bueno, que todo esto forma parte de un mundo que hemos creado, que a mi juicio es un mundo de progreso en relación con lo que tenían nuestros antepasados. Sí, pero quizás a lo mejor si salimos a la calle y hacemos una encuesta estarán satisfechos con el servicio o no de los bancos, pero quizás no con las comisiones por esos servicios, esos trabajos que realizan. Seguro. Estoy segura que sí, porque la mayor parte de los trabajos que se hacen o de las operaciones que hacemos con el banco ahora las hacemos desde casa, no les damos ningún trabajo y encima nos cobran comisiones, que es algo que nunca he podido entender. Toda comisión tiene que obedecer a un servicio. Claro. Muchas veces el problema que tiene el consumidor es que no percibe cuál es ese servicio. Cuando tú te lo has hecho. Casi nunca. Pero no solo en banca, sino en general. Tenemos poca cultura de pago de servicios. Os pasa a los abogados también. Sí, pero bueno, muchas veces en el mundo bancario el problema es que ese servicio realmente no está. ¿Cómo que no está? Al final, vamos a ver, cuando dices una transacción electrónica tiene una comisión, bueno, pero ¿quién ha pagado los equipos electrónicos que están funcionando allí? ¿Quién ha instalado aquello? ¿Quién tiene que amortizar el coste tan fuerte? ¿Pero cuánto personal de menos tiene la entidad para no atender ese servicio? Bueno, es que entonces cobrarían más. Si no hubiera sido por eso, si no tuvieran electrónica y tuvieran que tener personal y pagar personal, entonces todavía el servicio sería más caro. No, yo creo que el pago de los servicios es una cosa razonable. Lo que sí nos ocurre a todos los humanos es que estamos muy contentos cuando nos prestan el servicio y nos quejamos cuando tenemos que pagarlo. Pero insisto, eso no solo es de los servicios bancarios. Pero es un poco aleatorio también, ¿no, José? Porque hay entidades que no cobran comisión también. Claro, pero hay competencia. Y entonces hay unas entidades que cobran menos. Bueno, sigue habiendo mucha. Sigue habiendo mucha competencia. Y hay la prueba es, como nos dice Juan José, que hay entidades que no cobran. Y además lo anuncian. Si usted domicilia aquí la nómina, pues entonces no le cobran. Bueno, pues hay esta competencia. Eso pasa en todos los servicios, insisto, en los servicios profesionales también, ¿no? Bueno, existe una ley, la ley antidumping también, ¿no? Sí, bueno, claro, existen las leyes de competencia, claro. Impide pedir... Pero, Juan José, tú sabes perfectamente que servicios que en el año 2007 se cobraban por el banco a razón de 2 céntimos, ahora mismo se están cobrando 3 euros. A 3 euros, a 5 euros o a 7 euros. Y es el mismo servicio. No, y para amortizar una máquina... clarísima de ingreso por parte de las entidades bancarias. Lícito, de acuerdo, pero no muchas veces no obedece a un servicio estrictamente, sino a una forma de ingreso. De ingreso siempre que la competencia lo permita. Es decir, en lo que un banco tiene interés, como todo compañía de servicios, como todo profesional que presta servicios, es de tener una relación continua con su cliente. Y una relación continua solo se establece cuando hay una relación satisfactoria. Claro que la competencia luego impone en este sentido sus normas. Y el resultado de lo que vemos es el resultado de esta interacción entre el afán de servicio que tiene el que vende esos servicios porque le conviene y también el de la competencia, las limitaciones que impone la competencia. Eso es lo que tenemos en la vida, ¿no? Yo creo que el problema está que el consumidor realmente no ve el servicio que el banco le está prestando, porque es que si tú estás diciendo que hay bancos que no cobran esa comisión, es porque realmente no es tan necesario el hacerlo, por lo que decía Monse, porque han quitado personal y han puesto una máquina que no creo que esté de por vida amortizándose. Larga amortización, pienso que será esa, ¿no? Entonces, la gente no percibe eso, porque además la mayor parte de las cosas las hacemos nosotros, o directamente desde casa o cuando vamos allí. Entonces, no se puede percibir porque es que no ves que materialmente te presten algo. Es muy diferente a lo que decías antes del abogado, porque me ha puesto una demanda, me ha hecho un escrito, me ha hecho un contrato.
Pero aquí, ¿qué te ha dado el banco? Si lo has hecho tú. El banco, ¿cómo no? El banco te está abriendo una cuenta en la que tú estás, te está pagando ahí los recibos que tú no tienes que ir a pagar. Pero yo estoy hablando, por ejemplo, de una transferencia. Percibes el sueldo de... todo eso... Juanjo, una transferencia que me hago yo por mi ordenador. Sí. ¿Qué pone el banco? El banco está poniendo los equipos y está poniendo la gestión. Porque como la transferencia luego resulta que no esté registrada en la cantidad que tú has dado, o a la persona que tú has dicho, o no esté cargado en tu cuenta suficiente, si eso no se ha hecho bien, el banco es responsable. Y el banco está prestándote ese servicio. Que, bueno, es que puedes ir a otro banco también que te preste ese servicio, algunos no te cobran. ¿Y por qué no te cobran? Dices, claro, pues porque tienen una relación contigo mayor de continuidad, ¿no? De mayor continuidad. Eso es así. Pero claro, ¿el negocio de los bancos dónde está? ¿En la custodia de nuestro propio dinero o en las operaciones que realizan ellos con...? En todo. El negocio de los bancos está en la prestación de servicios financieros. Y los servicios financieros que presta la banca son amplísimos. Desde la cuenta corriente, en la cual cargamos los recibos, recibimos las nóminas, hacemos transferencias, todas estas cosas, pasando por otros servicios financieros, si abrimos un fondo de inversión, o nos gestionar nuestro fondo de pensiones, o un crédito para comprar nuestra vivienda, o para comprar un automóvil, etc. Todo esto son ese conjunto de servicios financieros. Y en ese conjunto de servicios financieros, la banca cobra. Y en determinados momentos de expansión económica gana bastante dinero y en otros momentos como los que estamos actuales pues sufre las consecuencias de la crisis como todos. Pero el espectador o la audiencia... Perdona, Juanjo, a mí me parece que esa descripción que tú estás haciendo de los bancos es la que era en otros tiempos, pero los bancos ahora mismo no están haciendo nada o muy poquito de todo eso que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Qué no están haciendo? Pues todo lo que has dicho, o sea, realmente están trabajando con humo porque no hay dinero, porque todo lo hacemos a través de un programa de ordenador y realmente no movemos dinero y el dinero realmente no lo tienen, ni son depositarios de nuestro dinero, ni tampoco nos lo prestan. Esa es la función, lo que tú has descrito es fantástico porque es verdaderamente la función que tenían los bancos. No, mira que tienen y ahora. que tiene, efectivamente, siguen teniendo ese sujeto social, evidente. Los bancos siguen teniendo la cuenta corriente que estás pagando los recibos con eso mismo. Estás la teoría es esa, sí. No, la teoría no, es la práctica, es lo que estamos todos los días. En la práctica ha sido otra cosa. Con unos costes que ya no son tanto costes de personal, que son más bien otros costes, son costes de tecnología, son costes de gestión, que antes no tenían, y al final con una cuenta de resultados que, insisto, en ocasiones es una cuenta de resultados más brillante y en otras ocasiones menos Pero brillante. Siempre salen ganando, esa es la sensación que se tiene en la calle, de que los bancos siempre, aunque ganen poco o mucho, pero siempre hace 5 años había 51 entidades bancarias, hoy hay 14. No hay ningún sector que haya sufrido la crisis en esa medida, de manera que hayan desaparecido no sé la proporción en este momento, que es el 60% de los que había. Esto no es Pero así. precisamente por y eso, los resultados de ahora, esa competencia de la que estábamos hablando se ha reducido muchísimo. Claro. Es decir, los de las 51 entidades, antes sí había competencia, pero ahora ¿qué competencia hay? Pero si hay 8 grandes grupos bancarios, no hay nada más. Hay 14 grupos más toda la banca extranjera que tienes en España. Es decir, yo creo que la prueba de que hay competencias, como tú decías antes, hay algunos que ni siquiera te cobran las comisiones y te anuncian. ¿Por qué hacen eso? Porque por filantropía, no, por la competencia. O sea, yo creo hay estudios del Banco de España en los que están demostrando año tras año las tarifas de las comisiones son libres. Efectivamente, no se puede establecer qué precio pueden tener. Sí que se establece que tienen que obedecer siempre a un servicio que esté expresamente aceptado por el consumidor. Y año tras año están aumentando de una forma desorbitada. El otro día alguien vino a Ushuaia y me dijo que le cobraban 30 euros una entidad bancaria por darle un extracto recibo. De los cargos del último año, 30 euros. Una entidad pero bancaria, si es apretar un botón, ¿qué coste tiene? 30 euros. Yo he visto cobrar 70. Me parece pues muchísimo. 30 euros. Bueno, pues hoy en día. Será una persona que tú conoces. Banco, claro, es un banco que yo conozco, pero de un banco que todos conocemos. Como clientes, situarnos un poquito. Durante esta situación, Montse, como cliente, nos están ofreciendo esta comisión, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos del banco, nos vamos a otra entidad? Yo he visto cobrar 70 euros por un certificado cuando ha fallecido una persona, simplemente por reproducir el extracto que había en la cuenta, porque ni siquiera era un certificado que puedes presentar después a la agencia tributaria. Un simple certificado. Pero perfecto, pero ante esta situación, ¿qué hacemos como usuarios? Denunciarlo. Solamente... El problema primero es reclamar al banco. No, un momento. Es que yo he visto, tú conoces a otro cliente, claro, y seguro que yo también. Elevar la anécdota a categoría es lo que me parece que no es legítimo. No es verdad, porque no es cierto que los bancos te cobren 30 euros por enseñarte. Esto no es así.
Pero Esto te 30 puedo asegurar euros que no es para un así. certificado, no, pero el aumento de las tarifas de las Lo que sí hay, comisiones las tienes que tarifas son saberlo las como Asociación tarifas- Española de Banca, es decir, tenéis que saberlo porque los datos son públicos, están en el Claro, Banco de porque España. son transparentes, Las tarifas, pues precisamente Y las hay un tarifas servicio de reclamaciones en el Banco de comisiones España, hay un servicio han de aumentado reclamaciones de en el una Banco de forma España, exponencial, al que vamos, no hay un precisamente en la época en la que ha disminuido el crédito y en la que ha aumentado la Mira. la morosidad. Es otra forma de ingreso que tiene la entidad bancaria. Sí, pero y ¿por eso qué es no va a tener- así. pero ¿por qué no va a ¿Por qué tener no lo va a ingreso la tener? entidad Pero que se bancaria? ajuste Lo que digo- al servicio que presta. Pues claro, porque lo y que es está lo que, haciendo es vamos a ver, lucrarse. es lo que hace Mira. presta un servicio con unas tarifas que son transparentes, que tiene obligación de tener allí, no sé cuántos servicios profesionales tienen esa obligación y cumplen con esa transparencia, la banca sí, y por si fuera poco, hay un servicio de reclamaciones en el Banco de España, no sé cuántos servicios profesionales tienen eso, Sí, sí, sí. pero en el Banco de España sí, donde uno puede ir y de hecho va y esas cosas que no es vinculante, se- cuya resolución no es vinculante y que las entidades no cumplen. Mira. no y eso, cumplen. ¿Cómo que no cumplen? está pasando a ¿Cómo que no diario. cumplen las Bueno, pues, entidades? pues no lo cumplen. Que no lo cumplen. Cuando el Banco de España emite un informe, una resolución favorable al consumidor o, bueno, en este caso favorable al consumidor, la entidad bancaria sabrás que tiene potestad de cumplirlo o no cumplir esa resolución. Sí, y tú tienes la facultad de ir, de recurrir a donde tengas que recurrir. A los juzgados, pero claro, estamos No, ante una comisión de 30 euros, no, ¿quién va? Claro, pero nosotros no se lo podemos solucionar si no es a través de otra organización. De todos modos, o para ir otra- reconduciendo el trato también con los bancos requiere una alfabetización, ¿no? No todos sabemos un poquito a la letra pequeña de los contratos con las entidades bancarias. Sí. Ha pasado con las preferentes Bueno, recientemente. que en los últimos años los productos, digamos, que se han canalizado a través de las oficinas bancarias han sido, pues a lo mejor en los últimos 10 años, muy complejos, mucho más complejos que a lo mejor hace 20 años no existían Es que o realmente existían yo para creo determinados que no les inversores. interesa. Al banco no le ha interesado el que conociéramos. Bueno, Bueno, de hecho, en lo que ha pasado en los últimos años no le ha interesado. Hombre, por Mira, favor, hay ¿cómo una no le cosa que interesa? quiero ¿Cómo no le interesa? decir de antes, que es que no he podido Esas cosas terminar las de podemos decir. decir. No, Perdóname, no, Vicenta, no, ¿lo podemos decir Escuchemos a esas Juan cosas? José, por favor. ¿Cómo no le va a interesar al banco que conozcas ello? Déjame decirte Sí, algunas sí, cosas. Primero, perdóname, déjame que diga una cosa. 2009, No, las no, entidades no, Escuchemos, por decir favor, nada, escuchemos Juanjo, por primero favor. a Juan José. Que no puedo Un decir momento. nada. Primero, oye, pero no quiero interrumpirle. Si te he interrumpido, te cedo No, la no, palabra. no, por está favor. centrado por allí, pero bueno, nada más. Continúe, por favor, Juan José, ahora quisiera, retomamos no. con Vicenta. Dos cosas aquí. Uno, primero, algunos de los productos que se están hablando aquí, preferentes, los que más, han sido de cajas de ahorros, en realidad no han sido de banca. Por eso precisamente han terminado mal, entre otras cosas, las cajas de ahorros. Esto, en primer lugar, ha sido En así. banca también ha habido preferentes. Sí, pero se han inmediatamente... En acciones, se han convertido en acciones. o en depósitos. O en depósitos a plazo En fijo. acciones, la mayoría Se de han las convertido, muchas veces en acciones han ganado bastante dinero. Los preferentistas, las acciones Pero bancarias es que a han lo subido. mejor querían ser han simplemente subido. impositores y depositantes, Y no también se querían les, ser ha dado la opción, referentistas ni se accionistas. les ha dado la opción de hacer esto, de vender las acciones ese mismo día, que son perfectamente líquidas, y constituir un depósito. Yo creo que ese no ha sido el problema. ¿Cómo? Preguntaba, sí, yo creo que con mucha razón, si es necesario tener hoy mayor cultura financiera. Sí, es necesario tener mayor cultura financiera, claro que sí. Pero eso nos pasa todo en la vida. También es necesario hoy, para mover un teléfono móvil, tener una cultura electrónica mínima de usuario, que nuestros abuelos no tenían. También es para nosotros una cultura mínima saber las leyes de tráfico, porque es que si no, no puedes conducir. Para nosotros, para poner la televisión y los servicios asociados a la televisión, tienes que tener un mínimo de cultura de cómo se hace eso. Los niños pequeños lo hacen mejor, por cierto, que los mayores. Sí, la vida en ese sentido va cambiando. Y hay instituciones, aquí en Cataluña hay una muy buena, que es el Instituto de Estudios Financieros, que está haciendo unos esfuerzos importantes por llevar a cabo esa cultura. Pero perdóname, Vicenta. Sí, porque- Sí, No, sí, escuchemos es que ahora ya a no sé lo Vicenta. que iba a decir porque tenía No 20 quisiera. cosas para decir de las que estabas diciendo antes y de esta que estás haciendo. Diciendo, verdaderamente la cultura financiera, pienso que efectivamente nos hace falta a todos, que tendríamos que tener intención de hacerla, tanto los bancos como los particulares. Pero es verdad que ha habido muchísima opacidad y que entiendo que a los bancos no les ha interesado que entendiéramos. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por algo muy concreto. Yo he podido leer varias cláusulas relacionadas con hipotecas que era imposible que yo las pudiera entender y me las he leído varias veces. Eso no es una mera casualidad. Y cuando he preguntado a la gente que ha firmado aquello, ¿esto lo has firmado sabiendo lo que firmabas? Ha dado por hecho que es que como era del banco no se podía entender.
Esa es la imagen que tenemos de lo que es el banco. Como es el banco no lo voy a entender. Yo no lo podía entender tampoco, pero lo veía como algo normal. Otra cuestión, ¿les parece normal que las universidades obliguen a sus alumnos a tener su cuenta corrientes? Pues no. A mí no. No, a mí personalmente no. En A mí no. absoluto. Es que claro, Que obligar a la gente a hacer no nada. se puede obligar. Obligar a la claro. gente a Claro, hacer es lo que nada. decíamos Claro que antes, no. es que no, es un derecho. Es que cualquier elegir. carnet Pero es que aquí hay universitario, convenios. o comentábamos en el reportaje, es necesario tener Sí, es necesario, una pero- entidad bancaria que respalde al alumno. Yo lo he dicho desde el ¿Para qué? principio. No, que- no lo conozco, pero ¿para qué le tiene que respaldar a una entidad bancaria? Hombre, a la hora de sacar su carné universitario, tienes que rellenar cuenta corriente. Para mí lo importante... se carga Es una el carnet tarjeta de- Visa. al Porque fin y al estará cabo. asociado a la sí, es una matrícula, tarjeta, sí, el convenio que tiene la universidad con la entidad financiera determinada, pues que aquí hay toda una serie de intereses que Claro, son los que hay. pero- No podemos tampoco ser ingenuos y pensar que Intereses de la es un universidad, sector más, O sea, el hay sector esa, bancario hay en esa relación presión a cualquier porque otro paguemos sector. cada vez más con tarjetas de crédito. Esa sería otra cuestión. Vamos a ver, hay la, Bueno, me parece son que hay sistemas, claro, una sistemas de pago. Presión, si entendiendo por presión un acto deliberado de alguien para obligarte, yo digo no. Hay una presión social de la sociedad actual nuestra para que cada vez más nuestras transacciones sean electrónicas, sí, y lo que viene es más allá de la tarjeta de crédito. El teléfono móvil, con esto estaremos pagando. Yo he visto pagar en Varsovia el autobús con el teléfono móvil. Esto se hace prácticamente así en todo el mundo. ¿En interés de quién? De la compañía de autobuses, del usuario de los autobuses, por supuesto del que presta el servicio también, que es el banco o la compañía emisora de la tarjeta de crédito. Bueno, pues aquí lo vamos a tener que dejar. Muchísimas gracias a los tres, Juan José Toribio, Vicenta Jorge y Monse Andrés. Muchísima suerte y felices fiestas. Muchas gracias.